Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al ingeniero Ernesto Espinosa Guarro, quien es el secretario de Trabajo y Previsión Social en el estado de Jalisco. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Bueno, pues platíquenos, ¿cómo recibió usted la Secretaría del Trabajo? Bueno, pues allá por el año 2007 recibimos la Secretaría pues con una serie de conflictos. Uno que quiero destacar especialmente es la situación de las huelgas, del estallamiento de huelgas. Nosotros en ese contexto traíamos más o menos 230, 240 huelgas estalladas anualmente. Y era un proceso muy complicado porque, hay que decirlo, había extorsión de sindicatos sin escrúpulos, de líderes sindicales sin escrúpulos, que con un documento que presentaban ante la Junta se permitían estar pasando a las empresas amenazándolas con una huelga, cosa que tampoco podía suceder, pero que sin embargo les permitía a ellos estar obteniendo dinero. Hicimos un trabajo muy interesante con los mismos sindicatos, con los sindicatos serios, con los sindicatos que aceptaron firmar un pacto en el que pudiésemos ordenar desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista legal este tema de los sindicatos que estaban totalmente descontrolados y que al final de cuentas entraron al orden legal. En este sentido, quiero yo hacer un reconocimiento a esas instituciones o a esos órganos representantes de los trabajadores que cumplieron, y hoy podemos decir que en el año pasado solamente hubo una huelga estallada y en lo que va de este año llevamos otra huelga estallada. Ese tema de la extorsión por buscar el contrato de colectivo de trabajo en forma indiscriminada, barriendo calle por calle, buscando cada negocio que se estaba estableciendo, pues finalmente no puedo decir que esté totalmente erradicado, pero sí le puedo decir que en un 90% disminuyó, se acabó. Así que hoy puedo decir que tenemos un registro de los sindicatos bien hecho, bien ordenado, bien organizado, en donde los sindicatos que cubren los requisitos legales, que están debidamente ordenados, que tienen sus directivas al día, que registran a sus trabajadores, que sus estatutos están correctos, pueden operar con toda tranquilidad, con toda legalidad en la Junta de Conciliación. Pero aquellos que no lo están, no pueden presentar un solo documento porque es rechazado, porque no tienen su situación legal ordenada. Entonces, esto es un logro que se hizo o se obtuvo mediante el acuerdo y mediante el trabajo y aguantar también presiones entre los sindicatos serios y la propia autoridad. Hoy, pues, privilegiamos también el acuerdo, el diálogo, la conciliación sobre el pleito y el estallamiento de la huelga. ¿Otro logro que haya obtenido en la Secretaría? Bueno, implementación de algunos programas. Iniciamos un programa muy interesante, un programa de software que nos permitiera tener un registro muy claro de expediente por expediente y cuál era su situación jurídica. Un sistema que permita que cuando una audiencia se va desarrollando, ese escrito que se genera quede registrado dentro del sistema y sea inviolable. Es decir, que luego no llegue alguien y con otro escrito modificado, alterado, y que lo quiera hacer valer. Entonces, que dé certeza jurídica. Nuestro objetivo en este sentido fue buscar la certeza jurídica, que tanto quien demanda, que sería un trabajador, a una fuente de trabajo, como el patrón, tengan la certeza que los documentos que se van generando, las pruebas que van entregando, están bajo buen resguardo y que no van a ser alteradas, que tengan seguridad jurídica. Ese fue nuestro objetivo fundamental. Y también tener información, porque bueno, luego
Luego resulta que, pues, de repente hay que estar investigando quiénes son aquellos empresas que van teniendo un volumen grande de demandas que puede reflejar una problemática laboral y con quienes luego nos acercamos y trabajamos en conjunto para poder llegar a acuerdos y que su número de demandas baje, que las tensiones por ese concepto pues también bajen, ¿no? Y que el trabajador al final de cuentas pues también reciba lo que le corresponde en términos legales. ¿Cuáles son las empresas que se tiene mayor problema? No sé, la de la construcción, la de... La construcción es la que se lleva las palmas. Es el top 10. Así es. La construcción, porque es la contratación que se lleva a través de las personas de la construcción, albañiles, en fin, carpinteros, todo, peones, las diferentes posiciones de la construcción son muy volátiles y son también muchas veces tratadas por las propias constructoras en forma muy displicente, o sea, no tienen todos los registros adecuados y se presenta con mucha facilidad pues una demanda y al final de cuentas el empresario constructor no siempre tiene los documentos en orden, sí. Porque para poder defender o para poderse defender como patrón hay que tener documentos, hay que tener pruebas, porque el obligado a presentar las pruebas es el patrón, no es el trabajador. O sea, la ley lo contempla así y de esta manera, bueno, si ellos no tienen sus documentos en orden, sus registros adecuados, si los tienen registrados en el Seguro Social, etcétera, al final de cuentas, bueno, son demandados. Son los más demandados. Y pierden. Bien. ¿La construcción, alguna otra? El área de servicios, bueno, recordaremos que el comercio y servicios en Jalisco es preponderante y, bueno, por su tamaño, bueno, pues también tiene un número importante de demandas. No quiero decir que con esto se tenga contemplado que hay conflicto. Simple y sencillamente que por su tamaño, bueno, pues hay un número importante de demandas. Nos está afectando la gripe aviar. Jalisco, de los principales productores de huevo, ¿cómo nos ha ido en cuanto a desempleo y qué ayuda recibe del gobierno? Bueno, el desempleo no ha sido tampoco una situación aguda por ese tema, porque muchos de los granjeros siguen ocupando a las personas que tienen a su servicio en su plantilla para la vacunación y la revacunación y todos los trabajos de saneamiento que hay que hacer. Es decir, cuando hay casetas que totalmente hubo que sacrificar a todos los pollos, de todos modos hay que hacerle trabajo. O sea, no puede llegar otra parvada y ponerse ahí porque seguramente se infecta y se muere. Sí. Entonces hay que hacer una serie de trabajos de saneamiento, de limpieza, de readaptación para volver a poner allí nuevas parvadas. Entonces el desempleo no ha sido una situación aguda en ese momento. Nosotros tenemos la posibilidad de apoyar, si es que llega a presentarse ya una situación difícil en cuestión de trabajo, con algunos apoyos para los trabajadores que queden desempleados. Pero tenemos otro programa también que utilizamos en el año 2008, cuando el problema de la influenza, donde apoyamos conjuntamente al trabajador y al patrón con la intención de evitar el desempleo, que ese es otro aspecto. Uno es, pues, quienes queden desempleados, apoyarlos, pero otro es también evitar el desempleo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, si el personal que puede quedar en un momento dado sin empleo, lo metemos a capacitar en las necesidades propias del negocio en donde está, pues qué mejor. Entonces lo hicimos a través de capacitación, cursos 2 o 3 meses, con el objeto de evitar el desempleo. Y creo que esto también da un buen resultado. ¿Alguna cantidad de aportación económica? Bueno, tenemos nosotros un fondo ahí de aproximadamente 10 millones de pesos que no ha sido usado en espera de saber qué resulta de todo esto. Es uno de los datos que dice uno, pues no queremos utilizarlo, ¿verdad? No queremos y no ha sido necesario. Bien, ingeniero, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a su periódico El Gratuito. Pues con mucho gusto y yo estoy a sus órdenes, esta y las ocasiones que se requieran. Encantado. Gracias. En exclusiva para Periódico El Gratuito.